Descubriendo al ungido Salvador. El ungido Salvador, ¿quién es? ¿Cuándo viene? Son preguntas que aún muchas personas por todo el planeta se hacen o formulan a otras. Hoy en día, este es un tema que está cobrando mucha fuerza, especialmente al interior de diversas congregaciones religiosas, partiendo de la lectura de las Escrituras, pero casi todas con múltiples interpretaciones erradas. Cada vez, con mucha insistencia, se viene anunciando la venida del Salvador, pero sin tener la certeza cómo y cuándo, o sin poder clarificar de qué manera. En virtud de la confusión que se presenta, resulta imprescindible referirnos a este hecho, basado única y exclusivamente en la palabra kadosh, pura, y no en vanas especulaciones, que poco o nada contribuyen a despejar dichas dudas, pues solamente se han limitado a repetir versos aislados de manera literal, sin que estos estén refrendados en otros lugares de la misma escritura. Lo primero que debemos identificar es la función que a este ungido le fue asignada por el Padre Celestial, Yahvé, y cómo ha de cumplirla. Por ello, es de extrema urgencia desenmascarar al impostor que, durante muchos años, ha venido pregonando gran cantidad de mentiras, como suele hacerlo el adversario, Satán, para que toda persona desconozca la forma de operar del ungido y, ante todo, para ocultar que ya éste viene actuando por toda la tierra. Comencemos por analizar algunos versos de las Escrituras Kadoshim. Devarim, Deuteronomio 10:17. Porque Yahvé vuestro Elohim es Elohei de los Elohim, y Adón Adonim, Elohim grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. H430. Elohim, plural de H433. Elohim en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa en plural así específicamente con el artículo del Elohim supremo. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados y algunas veces como superlativo, ángeles, Elohim, dioses, diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, rey. H113. Adón, abreviación Adón, de una raíz que no se usa, que significa gobernar, soberano, controlador, humano o divino, amo, dueño, señor. Compare también los nombres que empiezan con Adón. Acudiendo a las raíces hebreas, idioma original de las Escrituras Kadoshim, nos es dado comprender que Yahvé es el Elohei sobre los Elohim. Esto quiere decir que existen unos seres que son Elohim y por encima de estos se encuentra Yahvé. De igual modo, existen otros seres que son amos o soberanos, sobre los cuales gobierna Yahvé, como su Adón, soberano. Yehoshua, Josué 22:22. Yahvé, el Elohei de los Elohim, Yahvé, el Elohei de los Elohim. Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Yahvé. No nos salves hoy.
Tejilín, Salmos 136, 1. Alabad a Yahvé, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. 136, 2. Alabad al Elohei de los Elohim, porque para siempre es su misericordia. 136, 3. Alabad al Adón de Adonim, porque para siempre es su misericordia. Acorde con los versos mencionados, queda claro que Yahvé es quien ostenta el poder sobre los otros gobernantes, Adonim, pero de igual manera, las escrituras Kadoshim explícitamente le atribuyen ese mismo poder a otra figura, el Cordero. Veamos. Revelaciones, Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Adón de Adonim y Rey de Reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El Cordero, tal como lo señala la Escritura, es Adón de Adonim y Rey de Reyes, es decir, que Él es el amo de los gobernantes y soberano sobre los reyes. ¿Qué nos está indicando ello? Simple y llanamente que Padre e Hijo despliegan el mismo poder y constituyen una misma persona, es decir, trabajan en unidad. Ejad. Revelaciones, Apocalipsis 1:5. Y del ungido Salvador, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La misma Escritura lo corrobora cuando señala que el Salvador es el Hijo unigénito del Padre Yahvé y que también es el Verbo hecho carne. Yohanan, Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es preciso señalar que, cuando el Verbo se hace carne, entra a habitar en las personas escogidas por el mismo Padre y esta constituye la señal que el Ruach de Yahvé ya mora con ellos, porque esos cuerpos convertidos en estuches del Ruach de Yahvé quedaron habilitados para cumplir el papel de salvadores en la tierra, ya que poseen tanto la plenitud del Ruach como la de su palabra, y solamente unos cuantos están en capacidad de identificarlos, aquellos cuyos ojos han sido abiertos, espiritualmente hablando. El mismo Padre Celestial es quien confirma cómo se ha de cumplir este proceso. Primero, deposita su Ruach sobre el escogido, y éste luego unge a quienes elige, estructurando de este modo un equipo de trabajo que cumple con las condiciones para desempeñar este oficio. Y echa ya Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi Ruach. Él traerá justicia a las naciones. Shemó, Éxodo 30:30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Primera de Shemuel, Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Ruach de Yahvé vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió
a Ramá. Al configurarse esa promesa, cada escogido comienza a reflejar la imagen del Elohim viviente, y así ha de ser apreciado por los hijos de su pueblo, que le esperan. Como se trata de toda una estructura, ella tiene una cabeza, el primogénito. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente, como Elohim dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. El Rúa de Yahvé en este último tiempo ya viene trabajando con sus escogidos, y son ellos quienes constituyen su pueblo. El primogénito, como cabeza visible del equipo, es quien posee la plenitud del Rúa de Yahvé, con todos los dones y talentos, a diferencia de los elegidos, que solo portan algunos, para cumplir unas funciones específicas que él mismo les ha asignado previamente. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si el ungido Salvador es la imagen de Elohim Yahvé, de hecho, él también es Elohim. Padre e hijo trabajan en unidad, Ejad, porque él uno es. Devarim, Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Sin embargo, el primogénito, siendo Elohim, no se aferra a ello, sino que, siendo la cabeza visible del cuerpo, solo se centra en la misión que está cumpliendo. Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Elohim, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el ungido, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Primera de Yohanan, Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo el ungido Salvador. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Yahvé, el Padre, es Elohei sobre los Elohim, y si su Hijo es Elohim, esto quiere decir que son más de uno, lo cual nos conduce a concluir que el ungido Salvador no es un solo individuo, sino toda una estructura, la cual actúa en Ejad, unidad, es decir, como un solo cuerpo. Primera de Corintios 12:14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el ungido, y todos miembros los unos
de los otros. Primera de Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el ungido. 12:20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 12:27. Vosotros, pues, sois el cuerpo del ungido, y miembros cada uno en particular. Vale resaltar que, dentro de toda esa gran estructura que conforma el cuerpo del ungido Salvador, existen y cohabitan diferentes rangos de autoridad, dado que a cada uno de sus miembros les han sido asignadas funciones específicas, por lo cual particularmente deben responder por ellas ante la cabeza principal. Primera de Corintios 12:28. Y a unos puso Elohim en la congregación, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Conociendo ya que el ungido Salvador es el primogénito de Yahvé el Padre, él mismo ha impartido instrucciones a los ángeles mensajeros. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Elohim. Yohanan Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De tal modo que a los primogénitos escogidos, que forman parte de la estructura del ungido Salvador, se les considera en unidad ejad como su congregación, y de este modo ese cuerpo se constituye en el monte de Sión o la Jerusalén celestial. Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Elohim vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Elohim, el juez de todos, a los ruajot de los justos hechos perfectos. 12:24. Al Salvador, al mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tal como es conocido, al traducir las escrituras Kadoshim a otros idiomas diferentes al hebreo, las personas encargadas de ello, infortunadamente, incurrieron en muchos errores, generando con ello confusiones que se deben subsanar. Un ejemplo de ello lo podemos apreciar en el siguiente verso, con el cual se le ha dado una interpretación muy diferente a la original. Es por ello que bajo la guía del Ruach de Yahvé nos fue posible hallar su versión real. Revelaciones, Apocalipsis 14:1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. El verso corregido, de acuerdo a lo que nos enseña Yahvé, debe estar escrito así. Revelaciones 14:1. Serán escogidos.
y ellos mismos cordero llevando al Altísimo. Está encinta Sión. Serán su cobertura 144,000 y su nombre será el mismo nombre de su Padre, como grabado sobre la frente de sus perfectos. Hecha la aclaración pertinente, nuestro Padre Yahvé con este verso nos está confirmando que la figura del Cordero representa realmente un grupo de personas. En todas ellas Él habita por medio de su Rúa y en el campo espiritual portan su nombre puro, no contaminado, por ser Él quien las creó espiritualmente para que fuesen su imagen en la tierra. En virtud de lo anterior, el mismo Salvador nos recuerda. Yohanan, Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Y además nos advierte. Yohanan, Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. 10:25. El Salvador les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. De tal manera que los escogidos para formar parte del cuerpo del Cordero no se presentan a nombre propio, sino en el nombre de su Padre, y por tal motivo no realizan obras para su enaltecimiento particular, sino que dan todo el loor y la honra solo a aquel que es digno de todo ello, Yahvé. Yohanan, Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia. Tal como es de esperarse, surgirán interrogantes, como el siguiente. ¿De dónde proviene o aparece este grupo de personas? Que sean las mismas escrituras Kadoshim quien nos brinde la respuesta correcta. Revelaciones, Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. No haberse contaminado con mujeres nos indica, espiritualmente hablando, no estar corrompido por la multiplicidad de doctrinas falsas o erróneas que pululan en el planeta. De acuerdo al verso, se observa claramente que estos escogidos son aquellos redimidos de entre los hombres como primicias, es decir, son los primogénitos. Lamentablemente, en el verso citado también encontramos una serie de palabras hebreas que fueron omitidas en su traducción y otras que fueron modificadas con un propósito perverso, que su historia concordara con las enseñanzas emanadas del adversario. Por consiguiente, el verso anterior, una vez corregido, conforme a la revelación que nos proporciona Yahvé a través de su Ruach HaKodesh, debe quedar escrito de la siguiente manera para que todos sus hijos entiendan dicha revelación. Revelaciones 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Rugiendo, testificarán abundantemente a los manantiales apartados. Mi enviado, el Cordero, dará todo cuando vuelva.
Estos fueron redimidos de entre mis hijos los Adán como primicias, para líderes como Elohim y como Cordero. Acorde con dicho enunciado, los escogidos testificarán en gran abundancia y darán todo su conocimiento a los manantiales apartados cuando regresen, y estos serán líderes, puesto que son Elohim e igualmente también son el Cordero. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Joel 3:16. Y Yahvé rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Yahvé será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. En consecuencia, estas primicias son quienes conforman la cabeza de toda una estructura de reyes y sacerdotes, las cuales se encargarán de restaurar el reino de Abba y Yahvé. Revelaciones, Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como es de esperarse, esta estructura es la encargada de traer la salvación, cuya cabeza es el unigénito del Padre. Todos poseen el nombre de Yahvé, pues todos trabajan para él, ya que ninguno actúa particularmente para su bien personal. Ese cuerpo lo integran todos sus hermanos, las tribus de los hijos de Israel. Y echa ya Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Revelaciones, Apocalipsis 7:3. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Quizás muchos se pregunten ahora mismo, si el Salvador no hace referencia a una sola persona, sino a toda una estructura conformada por muchos miembros, ¿cómo se explica la muerte del Salvador en el madero? Recordemos que las mismas escrituras Kadoshim están cargadas de parábolas. Y todo lo que está allí plasmado respecto a los padecimientos y muerte del Salvador, que fue colgado en un madero, se enmarca en la misma dirección. Oseas 12:10. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Y Ezequiel 20:49. Y dije: Adonai Yahvé, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábolas? No debemos olvidar las palabras del profeta Daniel, quien en su momento predijo que un rey se levantaría para modificar los tiempos y la Torá, tal como efectivamente ocurrió. Estos cambios abarcaron, primero, el calendario del Padre Yahvé, lo cual condujo a que se perdiera la cuenta del tiempo transcurrido a partir de la creación de los cielos y la tierra. Y segundo,
se produjeron graves modificaciones en el orden exacto de los tiempos de la Torá, porque a los escritos originales les fue asignado un orden cronológico diferente a las fechas correspondientes. Esto último se llevó a cabo con propósitos oscuros para crear y justificar sucesos ajustados a sus conveniencias. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los Kadochim apartados del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la Torá, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Los aliados y seguidores del adversario, con gran astucia, se dieron a la tarea de acomodar los escritos originales, así como de escribir historias, para darle vida al suplantador, que tomó el lugar de Elohim hace 2000 años. De tal manera que esa recopilación de libros que hoy conocemos como el Nuevo Testamento son escritos proféticos que nos revelan todos los sufrimientos que tuvo que padecer el Salvador desde el principio de la creación de los cielos y la tierra hasta su deceso a la mitad de la semana milenial. Por otra parte, el ministerio que él llevaría a cabo después de su resurrección, cosas que se escribieron para los tiempos postreros, tiempo que ya está transcurriendo y cuyo ministerio se encuentra en marcha. Por ello, en los escritos de los primeros profetas hallamos concordancia con aquellos que entraron en escena posteriormente. Yehezkel, Ezequiel 28:2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahvé el Adonai, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Elohim, en el trono de Elohim estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Elohim, y has puesto tu corazón como corazón de Elohim. Segunda de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. ¿Realmente en qué consiste la parábola del Salvador y su muerte? Lo primero que hemos de clarificar en relación con dicha parábola es que el ungido Salvador no muere colgado ni crucificado en ningún madero, como literalmente está plasmado, porque tratándose de toda una estructura que representa al pueblo de Yahvé, sería un imposible alcanzarlo. Lo que allí en verdad se nos muestra son unas acciones las cuales describen los padecimientos de los escogidos, que forman parte de esa gran estructura, lo cual sucedió en los primeros milenios después de la creación, y que finalizó con la destrucción o muerte de todo este pueblo creado para salvación. El Rúa desciende sobre él. Matitiá, Mateo 3:16. Y el Salvador, después que fue sumergido, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Rúa de Elohim que descendía como paloma, y venía sobre él. Segunda de Dibri y Min, segunda de Crónicas 24:20. Entonces el Rúa de Elohim vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Elohim, ¿por qué quebrantáis los mandatos de Yahvé?
no os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Yahvé, él también os abandonará. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Yahvé Elohim Sebaot. Primera de Samuel 10:10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Ruach de Elohim vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. El ministerio. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó el Salvador a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jeremías 37:4. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Y Ezequiel 36:31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. 36:32. No lo hago por vosotros, dice Yahvé Adonai, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. La enseñanza. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandato de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Tejilín, Salmos 22:22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y echa ya Isaías 28:23. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Jeremías 22:29. Tierra, 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 oye palabra de Yahvé. Y Ezequiel 2:7. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Las acechanzas. Juan 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero el Salvador se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Y echa ya Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Jeremías 36:26. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Jamelec, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías,
pero Yahvé los escondió. La conspiración. Mateo 26:4. Y tuvieron consejo para prender con engaño al Salvador y matarle. Tehilín, Salmos 35:16. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Amós 7:10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. La captura. Mateo 26:50. Y el Salvador le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano al Salvador y le prendieron. 26:57. Los que prendieron al Salvador le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Jeremías 37:14. Y Jeremías dijo: Falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. 37:15. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Primera de Melaquim, Primera de Reyes 22:26. Entonces el rey de Israel dijo: Toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. 22:27. Y dirás: Así ha dicho el rey: Echad a éste en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Segunda de Dibrimín, Segunda de Crónicas 16:10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. El juicio. Marcos 14:64. Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Jeremías 26:7. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Yahvé. 26:8. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Yahvé le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: De cierto morirás. Segunda de Dibrimín, Segunda de Crónicas 24:21. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Yahvé. Las injurias. Mateo 27:39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. 27:41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían. Segunda de Dibrimín, Segunda de Crónicas 36:16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Elohim
y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahvé contra su pueblo y no hubo ya remedio. Segunda de Dibrimín, segunda de Crónicas 30:10. Pasaron, pues, los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Jeremías 20:7. Me sedujiste, oh Yahvé, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. 28. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Yahvé me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Su corona. Matitiá 27:29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos. 27:30. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Una corona entretejida de espinas significa que, para el ungido Salvador, su reino sería de espinos y cardos, es decir, un reino seco y espinoso, que buscaría hacerle daño o destruirlo cada vez que tratara de labrarlo. Berechit, Génesis 3:18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Segunda de Samuel 23:6. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano. Misley, Proverbios 22:5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Y echa ya Isaías 5:6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. 7:24. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y Ezequiel 2:4. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Adonai Yahvé. 2:6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Nahum 1:10. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. El cetro del opresor, constituido por reyes poderosos, falsos profetas y sacerdotes, fueron quienes golpearon con fuerza y alevosía la cabeza de la estructura del Salvador, es decir, a los profetas mayores. Primera de Melaquim, Primera de Reyes 1:8. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. 18:4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahvé,
Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Jeremías 22. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo, que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jafé. Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jafé: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. 23:11. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Yahvé. Y echa ya Isaías 9:4. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Inmolado en un madero. El Salvador fue colgado en un madero, y sus manos y sus pies adheridos al mismo por medio de clavos, y su costado abierto con una lanza. Yohanan, Juan 19:16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese inmolado. Tomaron pues al Salvador y le llevaron. Yohanan, Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos: a Adonai hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esa figura, descrita en los versos anteriores, implica que el pueblo de Elohim Yahvé fue llevado por el adversario, falsos profetas, maestros y sacerdotes, a la adoración de una imagen tallada en diversos materiales, que representa a un hombre colgado sobre un madero, produciendo su muerte espiritual al alejarlos del verdadero Elohim, llevándolos a aceptar como padre a un ídolo mudo y sin poder alguno. Fue así como lograron crear un escenario propicio para confundir a millones de seres sobre la tierra. Oseas 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el madero le responde, porque rúa de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Elohim para fornicar. Y echa ya Isaías 46:7. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. 45:20. Reuníos y venid. Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Jeremías 10:3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque madero del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. 10:4. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. 10:5. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Jeremías 2:26.
Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. 2:27. Que dicen a un madero, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Fueron colocados clavos en sus manos y en sus pies. Las manos de toda esta estructura representan a los escribas, en tanto que sus pies a los que se mueven por muy diversos lugares, pregonando su besora, buenas nuevas. Cogelet, Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Tehilín, Salmos 22:16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Esas supuestas revelaciones, dadas por falsos maestros y difundidas en escritos, a quienes ellos pastoreaban, que luego estos transmitieron a sus ovejas, son los clavos con los cuales las manos y los pies del Salvador quedaron en el madero. Es decir, produjeron la captura tanto mental como espiritual de millones de seres, a los cuales convirtieron en adoradores de un ídolo creado por el adversario con el fin de suplantar al único y verdadero Elohim. Este suceso condujo a todas las naciones a una abominable idolatría en la cual se hallan sumergidas hasta el día de hoy. Tehilín, Salmos 135:15. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Y echa ya Isaías 44:9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. 44:10. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Primera de Corintios 12:2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Gálatas 4:8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Elohim, servíais a lo que por naturaleza no son Elohim. El adversario, como un astuto y hábil engañador, ha conducido durante años al pueblo de Yahvé a permanecer en maldición, pues gran parte de los hijos de su pueblo continúan atados todavía a la figura del madero, y la Torá enseña. Devarim, Deuteronomio 21:22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Yahvé tu Elohim te da por heredad. Gálatas 3:3. El ungido nos redimió de la maldición de la Torá, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito
todo el que es colgado en un madero. La muerte espiritual de esa gran estructura del Salvador ocurrió en la mitad de la semana milenial y luego entró en escena el desolador, cargado de muchedumbres de desolaciones desde hace más de 2000 años. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Son multitudes las que aún piensan que, por el hecho de no tener la imagen física de este impostor colocada sobre un altar en sus hogares, no están incurriendo en idolatría, pero si analizan en profundidad su forma de pensar y proceder, podrán caer en cuenta que esa misma figura a la cual invocan se encuentra anclada en sus mentes y corazones, el mismo ídolo en ambas situaciones. Yehezquiel, Ezequiel 14:3. Hijo de hombre. Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? 20:16. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. La muerte del Salvador, al ser colgado sobre un madero, significa la muerte de la palabra viva, ya que ésta fue convertida en maldición, en letra muerta. Al colgar la Torá sobre un madero, es decir, toda la palabra de Yahvé se la adjudicaron a un ídolo creado por los hombres, que aparece con cara de sufrimiento y lacerado en todo su cuerpo. Segunda de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Rúa, porque la letra mata, mas el Rúa vivifica. Romanos 8:2. Porque la Torá del Rúa de vida en el ungido Salvador me ha librado de la Torá del pecado y de la muerte. Gálatas 3:13. El ungido nos redimió de la maldición de la Torá, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Amados, la resurrección del ungido Salvador ya se encuentra en marcha, y la luz que emana de lo alto comenzó a verse sobre todo el planeta. El Padre Celestial está ofreciendo a través del ungido la oportunidad de arrepentirse y retornar a Él. Ha llegado el momento de la restauración de su reino, e igualmente el castigo para aquellos que se han venido oponiendo sistemáticamente a su voluntad. Por ello, el mensaje para sus hijos es: Jeremías 51:45. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Yahvé. 51:47. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella.
51:49. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Así que, habiendo tenido la oportunidad de conocer en detalle estos sucesos que ya están en marcha, recordad. Yohanan, Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Elohim, conocerá si la doctrina es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. Todo loor y toda honra sean para Yahvé. Shalom ubrajá, voz de chofar.